Pues yo creo que una respuesta de un componente, ¿no? Lo que Quien emite. haya, ujú. A ver, permítame tantito. Quien haya mandado grabar, gracias. Nada más, cuando se me olvida a mí grabar, mejor avísenme, porque si no les va a llegar a ustedes el archivo de la grabación, ¿sí? Quien haya mandado grabar, le va a llegar el archivo. Páseme nada más el enlace al archivo de Drive, ¿va? O sea, nada más mándenme el enlace cuando les llegue, ¿va? Ok, ahora sí, Muñoz, una disculpa. Entonces, dice que es lo que produce un componente. Sí, como la respuesta. Ujú. Ok, bien, Muñoz, gracias. De nada. Jordi, Ariel, Dígame, profe. ¿qué aporta la descripción de su compañero? ¿Qué es una señal? Pues digamos que sí, que es lo que emite algún aparato o un generador. Ujú. Pienso que es mi opinión. Es digamos, una representación, bueno, yo la podría definir como una representación gráfica, Ujú. por el tema en el osciloscopio y eso, Ujú. que emite un aparato electrónico. Mm, ok, muy bien, gracias. Pues nada. María Fernanda. Oh, Pues para agregar, yo diría que una señal lleva información o contenido que se representa de manera gráfica ujú. y pues es analizado por alguna magnitud en un dispositivo o aparato. Ok, bien, María, gracias. Bien, vamos a ver. Una señal, la definición clásica de señal, es cualquier magnitud física que varía con el tiempo. ¿Sí? Acuérdense que las señales no solo son las que emiten los dispositivos, o sea, el sol emite señales, la Tierra emite señales, un montón de fenómenos naturales emiten señales. Es cualquier magnitud física, ya sea vibración, temperatura, radiación, lo que ustedes quieran, que varía con el tiempo. El espacio o cualquier otra variable, sí, porque tenemos magnitudes que varían según el espacio o varían, por ejemplo, no sé, según la distancia, si hablamos de la atracción gravitacional o de algún otro tipo de atracción como la electromagnética. Eh, entonces, una señal es cualquier magnitud física que varía con otra magnitud, ¿sí? Matemáticamente, nosotros podemos describir una señal como una función de una o más variables independientes. Por ejemplo, en la gráfica, en la imagen, tenemos una señal. ¿De qué tipo es esa señal? Díganme. Senoidal. No, Cosenoidal. cosenoidal. Esa es una señal cosenoidal. Entonces, ¿cómo represento una señal cosenoidal? Pues digo que f de t es el coseno de t. ¿Sí? O sea, eso es una magnitud que varía con el tiempo, por ejemplo. Entonces, la idea es que si puedo representarla como una función matemática, ¿sí? Más adelante vamos a ver que es una señal de tipo determinista. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tengo esta señal, la señal cosenoidal, pues está muy bonita y la represento con una sola ecuación. Pero ¿qué pasa cuando tengo señales así? Esa sigue siendo una señal. Pero ¿cómo represento una señal que es muy compleja? Díganme ustedes. Con series de Fourier. Una forma es a través de series de Fourier. ¿Qué es lo que me permite hacer una serie de Fourier? Descomponerlo en componentes más simples. Así es. Si yo aplico una serie de Fourier a cualquier señal, ¿sí? Así sea un seno o sea un latido cardíaco, ¿sí? Yo puedo descomponer una señal en una serie de señales más sencillas, ¿sí? Eh, Cuando digo que estoy descomponiendo una señal en una suma de señales, una serie de señales, voy a decir que es la suma de varias señales más sencillas. Eso es lo que se define como una serie. Si se acuerdan, cuando ustedes hacían series en métodos matemáticos, pues era
A sub 0, que era el offset, más 1 sobre K por seno o coseno de la función que ustedes estaban representando, con K, que eran todos los números enteros, desde el 1 hasta el, ya, ustedes ponían los límites, que en realidad era hasta el infinito si tenían una señal periódica, ¿sí? Entonces, eso es lo que hago con una señal muy compleja. La descompongo en sumas de señales más sencillas. Ahora, ¿qué es un sistema? Díganme ustedes qué es un sistema. Roberto, Azael. Pues yo creo que es como un conjunto de elementos que interactúan para un fin, ¿no? Así es. Muchas gracias, Roberto. Un sistema como tal, pues es cualquier arreglo de elementos que en nuestro caso, para procesamiento digital de señales, es un arreglo de elementos que produce una señal. Pero sí, la definición que nos había dado su compañero Roberto está correcta. Es cualquier arreglo de componentes que interactúan para hacer alguna cosa. ¿Sí? En el caso de nuestra materia, pues que interactúan para producir una señal. Ahora, cuando un sistema produce una señal, lo vamos a llamar fuente de señal. ¿Sí? Por ejemplo, el sol es una fuente de señal, emite radiación. Las cuerdas vocales son una fuente de señal, producen vibraciones que nosotros interpretamos como sonido. Una bocina es una fuente de señal, produce sonido. Una lámpara es una fuente de señal, produce luz, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Todo claro. Todo claro. Todo claro. Bien. Seguimos. Entonces, el procesamiento de señales se basa en tomar una señal que ha sido producida por un sistema y procesarla de alguna forma. Procesarla es hacerle algún tipo de conversión, ¿sí? Cualquier tipo de conversión. Por ejemplo, en el caso del sonido, ¿quién procesa el sonido en mi cuerpo? O sea, ¿qué sistema se encarga de procesar el sonido? El cerebro, ¿no? El cerebro es el receptor. El oído. Entonces, el oído. El auditivo. Sistema auditivo, así es. ¿El sistema auditivo qué tipo de señal recibe? ¿Recibe ondas mecánicas de sonido? Así es, recibe vibraciones a través del aire o de cualquier otro medio que interpretamos como sonido. ¿Y qué produce? O sea, al sistema auditivo entran vibraciones. ¿Y en qué las transforma? En señales eléctricas. Así es, en señales eléctricas, muy bien. Entonces, si se fijan, ahí ya tenemos un procesamiento, ¿sí? El sistema auditivo recibe un tipo de señal y la convierte en otro tipo de señal. Ahí estamos haciendo procesamiento. El sistema que se encarga de recibir las imágenes en el cuerpo, ¿cuál es? O sea, con el que vemos. El ojo. ¿Cómo se llama ese sistema? Sistema visual. Podríamos decirlo así. Visual. Ok. ¿Y ese sistema qué tipo de señales recibe? Ópticas. Luz, ¿no? Luz. Ajá, ondas electromagnéticas en el espectro visible. Así es, recibe luz o propiamente lo que podemos definir como ondas electromagnéticas en el espectro visible. ¿Y en qué las transforma? En electricidad, igual. También en señales eléctricas, así es. Entonces, esto es el procesamiento de señales, tomar un tipo de señal y convertirla de alguna forma, hacerle algún tipo de, entre comillas y redundantemente, procesamiento. ¿Se entiende hasta ahorita todo? Sí, todo claro. Sí. Bien. Entonces, el procesamiento es diferente del tratamiento. Ambos son procesamientos, es decir, cuando yo trato una señal también la estoy procesando, pero la diferencia es que yo puedo procesar una señal, es decir, tomar una señal de un tipo y convertirla en otro, y eso es procesamiento. Pero cuando tomo una señal y quiero potenciar
o eliminar algunas de sus características, la estoy tratando. Es decir, cuando la mejoro, no solo la estoy procesando, la estoy tratando. ¿Sí? O sea, si yo tomo, por ejemplo, audio en el sistema auditivo y nada más lo convierto a señales eléctricas, pues nada más lo estoy procesando. Pero si tomo el audio y, por ejemplo, filtro ciertos tipos de sonidos, elevo otros tipos de sonidos, la estoy tratando. ¿Sí? Ahora, el sistema auditivo, por ejemplo, ¿procesa nada más o sí trata el sonido? O sea, el sistema auditivo de mi cuerpo, ¿procesa el sonido o también lo trata? Pues en cierta forma también lo trata, ¿no? Porque filtra solamente cierto ventana entre 20 Hz y 20 kHz. Ahí hay un criterio importante. Es diferente decir filtrar a hablar del rango de respuesta, porque si mi sistema auditivo solo puede responder de 20 a 20 kHz, no es tanto que lo filtre, es que nada más puede responder en ese rango. O sea, cuando tratamos la señal es cuando el sistema puede recibirla, puede transmitirla de alguna forma, pero activamente el sistema modifica esa característica. Sí, entonces, otra vez, el sistema auditivo de mi cuerpo nada más procesa o sí trata el audio. Y si lo procesa, ¿cómo lo procesa? Perdón, si lo trata, ¿cómo lo trata? ¿Cuál es el tratamiento que aplica? Pues no podría ser el tratar la señal cuando, por ejemplo, hay 10 personas hablando y tú nada más escuchas, o bueno, le estás poniendo atención a una. Pero ahí no es el sistema auditivo, ahí es el cerebro. El sistema auditivo pasa el audio tal cual al cerebro y ya el cerebro se encarga de, digamos, enfocar el contenido de la información. En ese caso, no lo trataría. Ajá. Ok. Sí, el sistema auditivo sí trata el audio. Si ustedes revisan sus libros de biología, van a ver que el sistema auditivo tiene un amplificador integrado, un amplificador logarítmico. Ese amplificador logarítmico lo que hace es que si no tuviéramos ese amplificador integrado, es un amplificador mecánico. Si no tuviéramos ese amplificador integrado, la mayoría de los sonidos no los escucharíamos o los sonidos muy bajos no los escucharíamos. Ese amplificador lo que hace es que los ruidos muy bajos les aplica una amplificación logarítmica con base de 10, es decir, cuando ustedes escuchan un sonido, por ejemplo, escuchan una canción y luego escuchan esa canción a lo que ustedes creen que es la mitad del volumen, en realidad la están escuchando a 1/10 del volumen original, pero su oído amplifica el audio de tal forma que ustedes lo escuchan a la mitad del volumen. ¿Esto para qué es? Para que los sonidos muy bajos de todos modos se perciban como sonidos altos. Además, si tenemos un amplificador logarítmico, además del amplificador logarítmico tenemos un atenuador logarítmico también mecánico. Y eso lo que hace es que los sonidos muy fuertes, por ejemplo, un sonido que es 10 veces más fuerte, ustedes lo escuchen solamente el doble de fuerte para que no, digamos, ese sonido no inunde su espectro auditivo. De hecho, por eso utilizamos cuando hablamos de audio la escala decibélica, que de hecho la escala decibélica va en base 20. ¿Sí? Pero esa es la razón por la que el audio lo medimos en decibeles, no lo medimos linealmente, porque nuestro oído no funciona linealmente. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Entonces, ahí está. Eso es la diferencia entre tratamiento y puro procesamiento. El oído, aparte de procesar la señal y convertirla de mecánica a eléctrica, la trata amplificándola y atenuándola cuando es necesario. Ahora, nosotros vamos a hacer, o bueno, en realidad vamos a estudiar el procesamiento digital de señales, aunque en realidad la materia se debería llamar tratamiento digital de señales, porque las vamos a tratar, no nada más las vamos a procesar. Solo las procesaríamos si nosotros las convirtiéramos nada más de una magnitud del mundo real a una magnitud digital. Pero nosotros también las vamos a amplificar, las vamos a filtrar, las vamos a atenuar, etc. Y pues lo vamos a hacer
mediante software y hardware. Bueno, en realidad ya no hardware porque no tenemos clase presencial, pero al menos sí en software. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los elementos básicos de un sistema de tratamiento digital de señales? Los sistemas de tratamiento digital de señales siempre van a recibir una señal analógica y puede que produzcan una señal analógica o nada más produzcan una señal numérica digital. Independientemente de eso, las primeras etapas siempre son las mismas. Tenemos en el mundo real la señal analógica, esa señal la filtramos y luego le hacemos una conversión de analógico a digital. Esos filtros por lo general son analógicos, los primeros filtros que se aplican, pero también se pueden aplicar filtros digitales y nosotros vamos a aplicar filtros digitales. Una vez que los datos se convierten de analógicos a digitales, se almacenan en memoria, se procesan de alguna forma, que ahí es donde nosotros aplicaríamos los filtros, por ejemplo. Y si es necesario, el sistema que nosotros hacemos va a regresar la señal al mundo real, porque ahorita, desde que la señal se convierte de analógica a digital, pasa del mundo real a la computadora nada más. Entonces, nosotros podemos tomar esa señal ya procesada y regresarla al mundo real mediante un convertidor digital analógico. ¿Sí? Ese sería el, digamos, flujo completo del tratamiento digital de señales. ¿Sí? ¿Preguntas hasta el momento? Todo claro. Bien. Entonces seguimos. Ahora, los tipos de señales. Lo primero que necesitamos para poder tener la capacidad de tratar señales, pues es identificarlas, ¿sí? Y hay varias formas de clasificar las señales, ya sea por sus dimensiones o por sus canales o alguna otra propiedad. Por ejemplo, podemos tener señales multicanal. Las señales multicanal eran las que veíamos al inicio de la presentación. Cuando yo tengo una señal muy compleja y la descompongo en varias señales, pues eso es una señal multicanal. Lo que mencionaban ustedes hace ratito también, por ejemplo, si varias personas están hablando, el sonido que llega a mi oído pues no está dividido, o sea, es el sonido producido por todas las personas que están hablando. Esa es una señal multicanal. ¿Cuál es cada canal de esa señal? Pues cada persona que estaba hablando simultáneamente. Y a su vez, cada persona es una señal multicanal. ¿Por qué? Porque la voz depende de la vibración de diferentes cuerdas vocales en la garganta. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos una señal multicanal que es producto de varias señales multicanales. ¿Sí? Entonces, señal multicanal, la que está compuesta de múltiples señales, pero importante, todas son dependientes de la misma variable independiente, es decir, todas dependen de la misma variable. Por ejemplo, en el caso del sonido, el sonido, ¿cuál es la variable de la que depende? ¿Cuál es su variable independiente? ¿El tiempo? Así es, el sonido depende del tiempo. Nosotros interpretamos el sonido como una progresión de niveles que van subiendo y bajando con respecto del tiempo. Bien. Una señal multicanal se describe matemáticamente como una suma de funciones, es decir, mi función del tiempo es la suma de la función x1 más la suma de la función x2, o lo que tenemos aquí, un vector de señales, ¿sí? Acuérdense que un vector de señales o un vector resultante, pues es la suma de varios vectores. Ahora, señales multidimensionales. Ya vimos señales multicanal. Ahora, ¿cómo son las señales multidimensión? Es una señal cuyo valor depende de varias variables independientes, ¿sí? De múltiples variables independientes. Por ejemplo, en la imagen tengo, en la diapositiva tengo una imagen que es un cuadrito compuesto, bueno, una matriz de píxeles compuesta por diferentes píxeles. En el caso del sonido, f de t, por ejemplo, si represento un sonido como f de t es la salida o la representación del sonido. F de t, ¿qué representa? O sea, en el sonido, ¿qué medimos? La amplitud. La amplitud, f de t es la amplitud de la señal auditiva. En una imagen, ¿qué es lo que medimos?
Depende de cómo está representada, pero pudiera ser el valor RGB. En La una resolución. O la cantidad de píxeles, ¿no? No, o sea, de una imagen, ¿cuál es la magnitud medible? Su compañero ya tenía más o menos la respuesta ahí. Vamos a decir una imagen en blanco y negro. La ¿Qué es lo que resolución, medimos? profe. Mm-mm. Los colores. Bueno, No, el nivel de negro o blanco que tiene cada píxel. Así Es es, lo que el nivel de luminancia o el nivel de color. Entonces, lo que me interesa a mí de una imagen, pues es la imagen, lo visual, lo que estoy yo percibiendo, ¿sí? O sea, los píxeles es una medida de la calidad de la imagen o del tamaño de la imagen, ¿sí? Pero de una imagen lo que me interesa, pues es el nivel de color o el nivel de luminosidad que tiene cada píxel. Entonces, si en el audio f de t es el nivel del volumen, y yo digo f de 35, estoy hablando de la salida o el nivel del volumen o el nivel de la señal en el segundo 35. Y eso me va a dar el nivel del volumen en ese segundo. En una imagen, si lo que me interesa es el color o el nivel de luminosidad, ¿de qué depende ese nivel de luminosidad? En el audio es del tiempo, en la imagen, ¿de qué depende? de la coordenada del píxel. Así es, depende de la coordenada del píxel. En el caso de la imagen tenemos no solamente que va cambiando en el eje X, sino también en el eje Y. Esta imagen es de 10 por 10 píxeles, ¿sí? Entonces, vamos a decir que blanco vale 255 y 0 es el negro. Si yo les digo cuánto es f de 10,10, ¿cuál es ese valor? ¿Cuánto valía el blanco? Blanco vale 255, que es el máximo. Negro es 0. Entonces, F de 10,10, ¿cuánto es? Sería como 125. 255, ¿no? 255, es el píxel de la esquina superior derecha. Ah, disculpe, es que yo lo vi por otro sistema coordenado. Okay. Bien, entonces, ahí valdría 255. O sea, si se fijan, mi 255 depende de una variable independiente que es X y de otra variable independiente que es Y. Si les digo f de 3,10, ¿cuánto vale esa salida? ¿Valdría 0? Cero. Así es. Estamos viendo ahí un píxel negro, ¿sí? Entonces, en una señal multidimensional, el valor de la salida depende de varias variables independientes. En el caso de nuestra imagen, pues depende de la posición vertical y de la posición horizontal, ¿sí? ¿Se entiende hasta aquí? Todo claro. Sí, bien. profe. Ahora, además, podemos tener señales que son multidimensionales y multicanales. Una imagen, lo que mencionaba su compañero ahorita, una imagen a color en realidad es la suma de 3 imágenes diferentes, es la suma de 3 imágenes en el espectro rojo, en el espectro verde y el espectro azul, ¿sí? Si yo sumo esas 3 imágenes o las superpongo, lo que voy a obtener pues es una imagen entre comillas a color o en el dominio de RGB, ¿sí? Esta es una señal que es multidimensional porque cada una de esas imágenes tiene, o sea, sus valores dependen de X y de Y, además es multicanal porque tenemos 3 imágenes multidimensionales. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. Bien. Ahora, esa es una imagen. Si yo estuviera hablando de un video de qué tipo de señal es, multidimensional, multicanal, de las dos, cuáles son sus dimensiones, cuáles son sus canales. Un video. De las dos, porque es multicanal porque tiene los 3 canales RGB y además multidimensional porque además de la dimensión espacial XY de los píxeles, tiene la dimensión temporal que vendrían a ser los frames. Ajá, muy bien. Pero ahí falta todavía otro canal.
El canal de audio. Así es. Bueno, si hablamos de un video con audio, el video también produce audio, que es otra señal que se está sumando a la señal visual, ¿sí? Entonces, ¿de cuántas dimensiones depende todo el video? Ya hablando de imagen y de audio. ¿De 5? No. ¿Cuántas dimensiones? ¿4? Tampoco. Las dimensiones quedan igual, ¿no? Porque el sonido cuenta como un canal. Ujú. Entonces, ¿cuáles serían esas dimensiones, Montserrat? Las que estamos viendo aquí de colores. Ujú. Pero ¿cuántas dimensiones? Ah, O sea, ¿cuáles son las dimensiones de mi señal de video? 3. ¿Cuáles serían esas 3 dimensiones, Edson? Posición X, Y y la temporal. Así es. La imagen, las 3 imágenes dependen de posición X y Y, el video depende de posición temporal y el audio también depende de la posición temporal. Entonces, son solo 3 dimensiones, aunque ¿cuántos canales tiene mi video? O sea, un video en RGB, ¿cuántos canales tiene si tiene audio? Pues serían 3 canales por cada uno de los RGB. No. ¿Cuántos canales tiene en total mi video? Son 4, ¿no? 4. ¿Cuáles son esos 4 canales? Pues RGB y lo del sonido. Así es. 4 canales, 3 dimensiones, y eso me produce un video. Entonces, ¿sí se entiende lo que es una señal multidimensional y multicanal? Sí. Sí, profe. Bien. Entonces, vamos a continuar. Ahora, ya que repasamos un poquito los tipos de señales en general, ¿cuál es la diferencia entre una señal continua y una señal discreta? Díganme. La continua tiene valores para cada uno de los puntos posibles en la dimensión que se utilice como entrada, mientras que la discreta no tiene valores para todos los casos. Es una definición. La señal continua tiene una cantidad de valores infinitos, mientras que la señal discreta tiene una cantidad de valores finitos. Por ejemplo, vamos a hablar de distancia. Supongamos que yo les digo a ustedes, o yo les doy a ustedes hablemos de 1 centímetro, ¿sí? Hablemos de 1 centímetro. 1 centímetro lo pueden dividir en 2 partes. Sí. O sea, hay un valor para 0.5 centímetros, ¿no? Así es. Así es. 1 centímetro lo pueden dividir en 5 partes. Sí. O sea, existen los 0.2 centímetros, ¿no? 1 centímetro lo pueden dividir en 1000 partes. Sí. Sí. Sí, existen las 100 milésimas, ¿no? Entonces, si hablamos de longitud, la longitud, por ejemplo, es una magnitud continua. ¿Cuál sería, por ejemplo, una magnitud discreta? ¿Dónde verían ustedes una magnitud discreta? Por ejemplo, día y noche o vivo y muerto. Bueno, ahí sí, ya si nos metemos en aspectos filosóficos, el día y la noche no podrían ser discretos, porque no estamos en el día a 100% de luz,
y de repente cambia a 100% de oscuridad o 0% de luz. O sea, el día se va extinguiendo conforme el sol va bajando en el horizonte. O sea, tenemos umbra, penumbra, atardecer, tenemos un montón de estados donde la luz no es ni 100% ni 0%. Vivo o muerto, podría ser, si somos muy categóricos con lo que es la definición de vida y muerte. ¿Algún otro ejemplo que se les ocurra? Un bit digital, o es 1 o es 0. Un bit es un buen ejemplo, es un 1 o es un 0. A menos que estemos hablando de computación cuántica, pues no tiene ningún otro estado. Por ejemplo, también sus relojes, ¿todos tienen relojes digitales? O bueno, incluso de los de manecilla. Sí. 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 Por ejemplo, su reloj digital, ¿cuáles son los números que marca ahorita en la carátula? ¿Que marca horas y minutos? ¿O también tiene segundos? Horas y minutos. Horas y minutos. Entonces, si yo estoy viendo el reloj sin usar ninguna otra función, pues estoy viendo, por ejemplo, que ahorita son las 0802 y acaba de cambiar a las 0803. ¿Cuál va a ser el siguiente número que se va a mostrar en mi reloj? 0804. Así es. No hay ningún estado intermedio entre 0803 y 0804, ¿así? Que se represente, no. No, o sea, que sí, así es, que se represente en mi reloj. O sea, el reloj nada más me va a mostrar la 0803 y la 0804. O sea, la representación del tiempo en mi reloj es una representación discreta. Entonces, esa es la diferencia entre sistemas discretos y continuos. Las señales continuas pues, son las que pueden contener o pueden tomar todos los valores dentro de un rango dado, y una señal discreta es la que puede tomar solamente ciertos valores dentro de un mismo rango dado. Ahora, aquí vamos a entrar ya a una diferencia con lo que ven en otras clases, porque a muchos de ustedes les dan estas representaciones y les dicen, una es una señal discreta y otra es una señal continua. Pero hay muchas sutilezas ahí que no están tomando en cuenta. Por ejemplo, la señal de la izquierda, la figura, ¿es una señal discreta o continua? Continua. Continua, muy bien. Esa señal, si se fijan, es continua tanto en el tiempo como en amplitud. Es decir, si yo escojo cualquier valor de izquierda a derecha, pues hay un valor de la señal para ese valor de izquierda a derecha. E igualmente, si yo escojo cualquier valor de abajo a arriba, hay un valor de la señal para cualquier punto de abajo a arriba. Ahora, si nos vamos a la figura B, ¿eso es una señal discreta o es una señal continua? Es discreta. Es discreta en el tiempo o es discreta en la amplitud, porque solo puede tomar dos valores. ¿Cuáles son los únicos dos valores que está tomando esa señal? 0 y 7.5. Así es, 0 y 7.5, pero es continua en el tiempo. Si se fijan, para cualquier valor desde de izquierda a derecha, esa señal tiene una representación en la línea roja. O sea, esa señal es continua, nunca se interrumpe. Entonces, ahí está discretizado, pero solamente una de las dimensiones de mi señal, ¿sí? Ahí nada más discretizamos una dimensión. Yo puedo discretizar la otra dimensión. Por ejemplo, en este caso, en la figura A, esta señal es discreta en el tiempo, es decir, solo existe la señal en los puntos azules, pero es continua en la amplitud, es decir, puede existir en cualquier punto del rango de la señal, de la amplitud. En cambio, en la figura B, yo voy a tener una señal que es discreta en tiempo y discreta en amplitud. La señal solo puede tomar ciertos valores en el tiempo y si se fijan, solo puede tomar ciertos valores en la amplitud, que son los valores enteros, del 0 al 7. ¿Sí? Entonces, esa es una señal discretizada en sus dos dimensiones, tanto en tiempo como en amplitud. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Bien. Además, nosotros vamos a tener señales deterministas y aleatorias.
Una señal la llamamos determinista cuando la podemos describir unívocamente mediante una expresión matemática, es decir, la podemos describir unívocamente mediante una ecuación. Y una señal va a ser aleatoria cuando evoluciona en el tiempo o en alguna otra magnitud sin que nosotros podamos predecirla o definir una ecuación que pueda determinar su comportamiento. Por ejemplo, tenemos ahí dos señales. ¿La de la izquierda es determinista o es aleatoria? Aleatoria. Aleatoria, porque a simple vista al menos no creo que haya ninguna ecuación que me permita representarla. ¿La de la derecha es determinista o aleatoria? Determinista. Determinista. ¿Por qué? Porque esa es una señal ¿de qué tipo? Senoidal. Senoidal, muy bien. ¿Y esa es una señal discreta o continua? Es discreta en el tiempo y continua en amplitud. Discreta en el tiempo y al menos a lo que alcanzamos a ver que los puntos se ocupan diferentes posiciones, podríamos decir que es continua en amplitud. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Todo claro. Bien. No, ninguna. Ok. Entonces vamos a continuar. Ahora vamos a ver frecuencia de señales en señales continuas y en señales discretas. ¿Sí? La frecuencia está relacionada con el movimiento oscilatorio armónico, ¿sí? Y usualmente la representamos como función de senos o de cosenos, ¿sí? El movimiento oscilatorio pues se refiere al movimiento, por ejemplo, una forma de movimiento oscilatorio es el movimiento pendular. Si yo al péndulo que está ahí a la izquierda, que es mi sistema, no sé, le pusiera alguna salida, vamos a decir que le cuelgo una cubeta en el péndulo, le hago un hoyito a la cubeta, una cubeta de pintura, pues mi sistema, la señal que va a producir puede ser una representación en el tiempo, que sería la imagen que dice representación en el tiempo, si es que yo en el tiempo desplazara el sistema o tomara el desplazamiento del sistema en el tiempo. ¿Cómo puede ser eso? Pues que yo mueva el péndulo a través de una superficie o que yo mueva, por ejemplo, una hoja de papel debajo del péndulo, ¿sí? Entonces, conforme el péndulo oscila, si yo analizo la salida de esa oscilación o analizo la señal que produce esa oscilación con respecto al tiempo, pues voy a tener la imagen de abajo, alguna de esas dos imágenes. Adicionalmente, puedo tener una representación en fase de la señal, ¿sí? Que la representación en fase, pues es una representación tanto de posición como de velocidad, ¿sí? O sea, cuántos radianes por segundo está oscilando este sistema. Para representar una señal sinusoidal que sea continua en el tiempo, pues vamos a utilizar la forma f, o sea, de función, y usualmente esto va a cambiar de libro a libro, pero al menos en el libro que estamos manejando, que es el de ProAxis, la representación de señales analógicas, para que no haya duda, le ponen una sub A de analógica o continua, y las señales son continuas en el tiempo t, ¿sí? O sea, es x sub A de t. Ahora, propiedades de una señal sinusoidal continua en el tiempo. Las señales que vamos a analizar, las primeras, pues son perfectas, es decir, son periódicas. Si yo puedo representarlas mediante una ecuación simple, así como el recuadro, es una señal periódica. Además, yo puedo tener señales que tengan diferentes frecuencias, pero si una señal tiene una frecuencia diferente a otra, automáticamente son señales diferentes. Es decir, no puedo tener dos señales que yo llame iguales si tienen frecuencias diferentes, ¿sí? Al menos en el dominio continuo. Y un incremento en la frecuencia, pues va a representar un incremento en la velocidad de oscilación, ¿sí? ¿Se entiende todo hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Bien. Todo claro. Ahora, una señal sinusoidal discreta en el tiempo, ¿sí? Estas, ¿cómo las representamos? Aquí nosotros para el curso ya no le vamos a poner el sub A, va a ser nada más X, y en lugar del tiempo continuo T, la vamos a representar en el tiempo discreto N,
¿sí? O sea, en un número de muestra o en un número del tiempo, ¿sí? Donde n pues son solo valores enteros. Además, para una señal sinusoidal, pues me interesan diferentes cosas. Por ejemplo, me interesa la amplitud de esa señal, ¿sí? Y por lo general las señales yo las represento como cosenos. ¿Por qué? Yo podría representar las señales como senos o podría representarlas como cosenos. ¿Cuál es la diferencia? Pues que si yo las represento como cosenos, cuando tenga un seno, pues nada más digo que es un coseno desplazado, ¿cuánto? 90 grados. Así es. Igual si hiciera representación sinusoidal nada más, si tengo un coseno es un seno desplazado, ¿cuánto? 90 grados. Ya sea más o menos 90 grados en ambos casos. Ok. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profe. Sí. Ok. Ahora, ¿cuáles son las propiedades de una señal sinusoidal discreta en el tiempo? Primero, como ya estamos hablando de un sistema discreto, vamos a decir que es periódica si su frecuencia es un número racional. Sí, solo si su frecuencia es un número racional. Es decir, si su periodo es un número entero. ¿Sí? Si su periodo es un número entero. Por ejemplo, la señal que tienen en la imagen. ¿Cuál es el periodo? Si habláramos que n son segundos, ¿cuál es el periodo de esa señal que tienen en la imagen? 6. 11. Sí, ajá. Sí, es cierto. El periodo de mi señal es 11, porque el periodo implica que si yo replico, o sea, si yo copio, si fuera una imagen, pues si agarro y selecciono todo desde 0 hasta donde yo digo que es el periodo, copio y la pego junto, la señal se debe duplicar. En 6 no, porque si copio todo hasta 6 y lo pego en 7, pues voy a tener pura señal, puros ciclos positivos. O sea, necesito que la señal cumpla su ciclo completo. Entonces, el periodo de esta señal es 11, de 0 a 11. ¿Sí? El periodo de la señal es de 0 a 11. Y esto los va a confundir más adelante. El periodo de la señal es de 0 a 11. Pero ¿cuántas muestras componen ese periodo de 0 a 11? 12. 12 puntos. ¿Sí? Entonces, el periodo de mi señal yo lo puedo representar como 0 a 11 o 0-11, o lo puedo representar como 12. Como 12. Bien, seguimos. Profesor. Bueno, ajá. Ajá, yo tenía una duda. El hecho de que sea racional hace que, por ejemplo, si yo quisiera que fuera pi, ¿ya no puede ser? Si quisiera que fuera pi la frecuencia. Exactamente. Más adelante vamos a ver que nosotros podemos escalar el rango n. O sea, ahorita n son puros enteros, ¿no? Es de 0 a, en este caso, 30, digamos. Los puntos deben ser enteros y deben ser equidistantes. Pero, por ejemplo, yo puedo multiplicar k, que es mi colección de puntos, por punto 5. Eso haría que las muestras estuvieran ¿dónde? O sea, ahorita están en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si multiplico todo por punto 5, ¿dónde estarían las muestras? Pues a la mitad de lo que deberían de estar. O sea, vamos, modifica la escala y con eso ya en teoría ya lo vuelve racional para cualquier número que se ocupe, sí. Entonces, si quiero hacerlo racional para pi, pues nada más necesito escalar esto por algún múltiplo de pi. Perfecto. Gracias. ¿Sí? Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces, pregunta, ¿esta señal, su periodo es entero, sí o no? Sí. Sí. Entonces, si su periodo es entero, ¿su frecuencia es racional? Forzosamente. Sí. Sí, es racional. Sí. Entonces, si su periodo es entero, su frecuencia es racional. Entonces, si su frecuencia es racional, ¿la señal es periódica? Sí. 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 Habíamos dicho que el principal requisito para que una señal discreta la consideremos periódica es que su frecuencia sea un número racional, o lo que es lo mismo, que su periodo sea un número entero. ¿Sí?
Bien, entonces esta señal sí es periódica. Ahora, identidad de señales. Para nosotros, ya que empecemos a trabajar con las señales, vamos a ver que si sus frecuencias, ahorita no queda muy claro porque todavía no entramos a las velocidades angulares ni a las representaciones angulares, pero si sus frecuencias están separadas por un múltiplo entero de 2pi, son idénticas. ¿Qué significa que sus frecuencias están separadas por un múltiplo entero de 2pi? Que están separadas por un múltiplo entero del periodo. ¿Sí? Que están separadas por un múltiplo entero del periodo. Por ejemplo, otra vez la señal de la imagen. No es un ejemplo muy preciso, pero de nuevo, ¿cuál es el periodo de esa señal? 0 a 11. 0 a 11 o 12, lo que es lo mismo, ¿no? Ujú. ¿Cuál sería, o sea, si yo agarrara esa señal y dijera, no es de 0 a 11, ¿a qué otro punto podría ser su periodo? O sea, ¿dónde podría marcar el final del periodo y que se siga cumpliendo lo que dije hace rato de que si yo copio y pego esa señal se va a replicar? De 12 a 23. De 0 hasta 23, o sea, si yo agarro la señal de 0 a 23, la copio y la pego junto, se va a replicar la que tengo de 0 a 23, ¿no? Sí. ¿Sí queda claro eso? Sí. O sea, si yo agarro el pedacito de 0 a 11 y le hago copy-paste, pues se va a replicar la señal y sigo replicando la señal periódica. Si agarro el pedazo de la señal de 0 a, ya no de 0 a 11, sino de 0 a 23, copy-paste, se va a seguir replicando la señal. Entonces, 0 a 23 es otro periodo válido. ¿Sí? 0 a 23 es otro periodo válido. 0 a 23 o 24 es un múltiplo de 12. Sí. Sí. Sí lo es. Es 12 por 2, ¿no? Así es. Ujú. Entonces, esto es a lo que se refiere la descripción que estamos haciendo de que sea un múltiplo entero de 2pi, es decir, que sea un múltiplo entero de un periodo completo. ¿Cuál sería otra señal? O sea, ¿cómo podría definir el periodo de esta señal que siga siendo correcto? O sea, ya vimos que lo puedo definir como 12 y como 24. ¿Cuál sería otro periodo para definir esta señal? 48. 48 también. ¿Cuál sería otro periodo? 96. 96, también 36, ¿sí? También 64, o sea, múltiplos de 12. 12 por 1, 12 por 2, 12 por 3, 12 por 4, 12 por 5, ¿sí? Todas esas señales con esos periodos, acuérdense que la frecuencia es el inverso del periodo. Todas esas señales con esos periodos, pues son la misma, ¿sí? O sea, estamos hablando de la misma señal. Si entendemos que es la misma señal con periodo de 12 o si la manejo con periodo de 24 o si la manejo con periodo de 36, ¿sí se entiende que es la misma señal? La diferencia sería en que tengo la mayor cantidad de muestras de esa señal, ¿no? Únicamente. Ujú. Pero ahorita la cantidad de muestras, de hecho la cantidad de muestras es independiente. Nosotros podemos en un mismo periodo incrementar o reducir el número de muestras. Entonces, sí, difiere la cantidad de muestras que tengo, pero la cantidad de muestras no afecta la frecuencia de la señal propiamente. Porque si yo tengo esta señal, digamos, si yo tuviera la señal original que muestré para obtener esta, digamos que ahorita estoy muestreándola a 12 muestras por periodo, ¿no? O sea, ahí tengo de 0 a 11, le saqué 12 muestras en un periodo. Si duplico el número de muestras en el periodo, ¿cambia la frecuencia de la señal que estuve muestreando? No. No, la frecuencia es la misma. La frecuencia es la misma. Sin embargo, más adelante vamos a ver un fenómeno que se llama alias, que sucede cuando yo muestro una señal y ahí sí hay un fenómeno donde hay múltiples señales de múltiples frecuencias que se pueden representar con un mismo muestreo. Eso ahorita no sufran por entenderlo, pero sí vamos a enfrentar ese caso. Por el momento, ¿se entiende lo de los múltiplos de las frecuencias?
Sí. Sí. Sí, sí se entiende. Bien. Si el periodo de esta señal es 12, ¿cuál sería su frecuencia? O sea, si hablamos del primer caso. Pues el inverso. ¿Y cuánto es eso? Un doceavo, Un ¿no? doceavo. Entonces, si la señal es 24, si el periodo de la señal yo lo tomo como 24, ¿cuál es su frecuencia? Un 24avo. Un 24avo, ¿sí? Entonces, igual, las frecuencias que estamos tomando en este caso son múltiplos. ¿Queda claro? Sí. 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 Bien. Ahora, máxima oscilación, y esto nos va a afectar cuando estemos hablando del alias o del muestreo en general. La tasa de oscilación más alta de una señal sinusoidal discreta en el tiempo se alcanza cuando la frecuencia angular es pi, o lo que es lo mismo, cuando mi velocidad de muestreo es la velocidad de la señal, o la frecuencia de muestreo es la frecuencia de la señal. Supongan que tenemos la señal en la figura, en la primera figura, esquina superior izquierda, ¿sí? Y yo tengo una velocidad de muestreo constante, ¿sí? Ahí vamos a decir, déjenme contarlos, no los conté, vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vamos a decir que estoy muestreando a 16 muestras por segundo. Entonces viene una señal que tiene una frecuencia de pi octavos, entra a mi sistema muestreador de 16 Hz y pues lo que obtengo es esa señal de ahí, de la esquina superior izquierda, ¿sí? Ahora, si subo la frecuencia de la señal, pero dejo la velocidad de muestreo igual, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que en la esquina superior derecha tengo una señal que tiene una frecuencia de pi cuartos, ¿sí? O sea, estoy aumentando la frecuencia de mi señal. Y ahora, si sigo aumentando la frecuencia de la señal, voy a tener la que está en la esquina inferior izquierda. Ahí si se fijan qué pasó, pues mi señal está oscilando tan rápido que el muestreador ya nada más alcanza a muestrear un pico, un valle y un valor intermedio. Y si sigo aumentando la frecuencia de la señal, ¿qué va a pasar? Pues que ya nada más voy a muestrear un pico y un valle, ¿sí? Ya que llegue a donde la frecuencia de muestreo es igual o al menos la mitad de la frecuencia de la señal que estoy muestreando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? En la última figura, ¿puedo reconstruir la señal que tenía? No, porque cualquier desfase puede hacer que ya no vea la señal original. O sea, no puedes saber con certeza la magnitud en teoría. Para todos, ¿la señal la puedo reconstruir con la última figura que tengo? Yo diría que sí. Sí. Sí, puedo reconstruir la señal. Asumiendo que es una señal periódica, puedo reconstruirla porque sé al menos dónde está al menos una parte del pico y una parte del valle. La magnitud, se puede escapar un poco de la magnitud si la señal está desfasada, porque estaría muestreando por un ladito del pico o por un ladito del valle, pero puedo al menos tener una imagen o tener una aproximación a la señal que que tenía originalmente. O sea, me puedo aproximar. Sin embargo, por eso es la máxima oscilación. Si yo subo todavía más la frecuencia de la señal que estoy muestreando, pues ya ahí sí la voy a perder definitivamente. O sea, ya no voy a tener ningún grado de certeza. Aquí todavía tengo un mínimo grado de certeza de cómo era la señal original, pero si subo más la frecuencia, ya no. Señales discretas en el tiempo. Vamos a ver las formas de representar las señales discretas en el tiempo, ¿sí? Aquí tenemos la forma más común de representar una señal, que es la representación gráfica, y vamos a abordar otros tipos de representaciones. ¿Ya tienen los equipos hechos? Sí. Bien. Voy a dejar la presentación hasta aquí para anotar los equipos. Los que no tengan equipo, empiécense a meter en equipos. Empiecen a buscar equipos. Ahorita denme unos 3 minutos y ya empiezo a registrar los equipos.
Bien. Entonces, como ya terminó la clase, voy a detener la grabación.